Estoy en comunicación con el vocero de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República, el congresista Hernando Guerra García. Hernando, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Gracias a ti, Juan, por tu permanente interés por lo que sucede pues, en Latinoamérica, ¿no? y en especial en nuestro país. La primera pregunta que te voy a hacer quizás es la pregunta más difícil que te hicieron como congresista de la República. ¿Qué positivo le ves al gobierno de Pedro Castillo? Si es que hay. Si es que hay. Y es una muy buena pregunta. Voy a intentar ser generoso y no encuentro mucho, no encuentro creo que nada. Creo que lo único que podríamos decir es que hasta ahora ha dicho que respetará las reglas del juego. Mira, yo te puedo decir una cosa. En el discurso de 28 de julio, cuando él asumió, él dijo que cualquier reforma de la Constitución se hará en el Congreso. Lo repitió y lo ha mantenido hasta ahora, a pesar de que los miembros de su bancada ahora quieren contradecir al mismo Castillo. Entonces quieren hacer una reforma constitucional fuera del Congreso. Diría que esas son las 4 líneas salvables. Con respecto a dos áreas sensibles e importantes para el país que la izquierda quiere reformarlo a su conveniencia, que es la educación y el transporte, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, Juan, acá hay un tema permanente en este sector de la izquierda, para mí mal llamado caviar, y no de la extrema izquierda, en el que se han hecho reformas, algunas de ellas necesarias, importantes, pero de las que primero se hacen desde el Ejecutivo, sin tener un correlato en el Congreso. Las reformas en cualquier país, para que duren, tienen que tener un correlato en el Congreso, tienen que tener un correlato en las fuerzas políticas, en los partidos, para que la apoyen, para que sientan que la han gestado. Lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años es que gente que no ganó las elecciones y que está aupada al Ejecutivo hace 15 años, comienza a generar estas reformas, no siendo legisladores, no teniendo una gran representación política, porque uno diría, bueno, lo hago a través de mi partido. Por ejemplo, el Partido Morado tiene 4 congresistas, creo, con las justas, y pretende decir que sus reformas son intocables. Estamos hablando de las reformas de transporte, como he dicho, de la reforma de educación, de SUNEDU, que las han hecho en algunos casos con cosas interesantes, pero luego se crean estos organismos en los que ellos se insertan, se enquistan, viven ahí y no se puede tocar. Y son expertos en manejar a la opinión pública y en decir, no, el SUNEDU como está creado es intocable. No es intocable. Así como el SUNEDU fue una reforma en su momento, se puede reformar algunas cosas. O sea, quieren crear organismos o instituciones para parasitar al Estado, para meter gente, para meter sus militantes. Sí, por un lado eso, ¿no? Son organismos que están llenos de consultorías, pero como repito, con poca legitimidad política. Porque yo lo entiendo, que lo haga el partido de gobierno. Lo entiendo que lo haga un partido aliado con otros. Pero si uno ve la representatividad y lo ves, ¿no? No se puede tocar la SUNEDU, no se puede tocar el ATU. ¿Y quiénes lo han hecho? Lo han hecho burócratas que luego se reproducen y salen de un organismo e entran al otro, ¿no? O sea, es la puerta giratoria dentro del Estado, y como bien lo has dicho tú, pues para vivir de grandes consultorías, ¿eh? De mucho dinero, ¿eh? No estamos hablando de poco dinero. Si nosotros estamos buscando preguntar por las consultorías, por supuesto que se han demorado muchísimo en consultarnos, porque queremos tener el número exacto en cada sector. Las consultorías que se han hecho en SUNEDU, las consultorías que se han hecho en transportes, en educación, en los temas electorales, no son miles, son millones de dólares. Hablando de despilfarro del dinero público, que es el dinero de todos los peruanos, ¿qué opina del gasto de la presidenta del Congreso para ir
una semana a Europa, lo mismo un cuantioso gasto para el canciller Maurtua para ir a Italia a la muestra de un pesebre peruano. O sea, esto es una burla, y más cuando el presidente muy sabiamente dijo no más pobres en un país rico. Tanto el canciller como la presidenta del Congreso gastan miles de soles que son quizás inaccesibles para la mayoría de los peruanos en viajes. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que son dos casos diferentes. A ver, el caso de la presidenta del Congreso, ella fue invitada a un organismo que es importante, que es la Unión Interparlamentaria eh, del Mundo. Y es importante que el Congreso peruano tenga presencia ahí, porque este organismo defiende a los parlamentos en todo el mundo. Lo que ha sucedido en los últimos años, lo que ha sucedido en el gobierno, en la presidencia de Mirta Vázquez, es que se ha abandonado todo eso, porque lo que interesa es desprestigiar continuamente al Congreso. Lo que interesa es hacer que el Congreso no tenga pues, ninguna popularidad, porque saben que será el Congreso en algún momento el que tendría que definir el tema de la vacancia. Yo he conversado con la presidenta del Congreso, le he preguntado por estos gastos, y me ha dicho, Nano, ella ha devuelto casi $3.000. Yo me he ido de toda la gama de hoteles que te pueden dar, el de menor gama. Entonces, primero que ha sido un viaje necesario, porque creo que hay que estar presentes para que esos organismos defiendan a nuestro Congreso, como no lo hicieron cuando el Congreso se disolvió, porque no estábamos presentes en este Parlamento, en este organismo. Y dos, creo que ha sido un viaje austero, que es muy diferente al viaje del canciller Maurtua, además en un momento complicadísimo, en un momento en el que teníamos la visita de UNASUR, de RUNASUR, ¿no? con Morales, y donde él desde allá, desde Roma, desde inaugurar el pesebre, dice, bueno, es normal que en los países en democracia se permitan este tipo de eventos. Yo creo que son dos cosas diferentes. Además, yo en estos temas soy bien sincero, bien directo y bien claro. Yo creo que un parlamento, un congreso de cualquier país tiene que tener un cierto nivel. Eso no significa que sea derrochador, pero el parlamento no gasta ni el 1%, el Congreso peruano no gasta ni siquiera el 1%, creo que es medio por ciento. No quiero dar la cifra exacta, pero no llega al 1% del presupuesto nacional. Y ha sido un Congreso debilitado a propósito. Es un Congreso en el que los ascensores no funcionan, en el que muchos de las maquinarias no están funcionando. Se ha tenido que pedir, por ejemplo, en este presupuesto y se ha conseguido para hacer algunas mejoras. Hablando del desprestigio del Congreso, sin entrar en teorías conspirativas, yo tuve la oportunidad, no digo suerte, la oportunidad de entrevistar a muchos congresistas de Perú Libre. Parecería que algunos son infiltrados, que lo hacen a propósito para ingresar al Congreso y desprestigiarlo de adentro, dinamitarlo de adentro, porque no se puede entender la capacidad intelectual, la mediocridad en su respuesta. Puede ser que haya congresistas que estén a propósito para debilitar al Parlamento, tanto por sus intervenciones, por sus exabruptos, por sus vulgaridades. Sí, yo creo que sí. Yo no concibo en una democracia, salvo alguien que tenga un doble juego, alguien que se pare y diga, puede ser esto es un circo, este Congreso no sirve para nada. Claro, porque muchos en su pensamiento dirán, esta es la estructura de la democracia burguesa, ¿no? A la que tendremos que utilizar sin respetar, ¿no? Pensarán esto. Y entonces el juego es otro. El juego para ellos es dinamitar las estructuras del poder burgués. Entonces, no les importa, pues, ¿no? Es como que uno se vaya a la casa de alguien a que odia, ¿no? Dice, oye, no sé, pues, le rompo el espejo, ¿no? Porque lo odio, ¿no? Es así. ¿Qué mensaje le puedes dar a los peruanos que lamentablemente en este gobierno han visto que subió la canasta básica, muchos se quedaron sin empleo? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de que el año próximo sea mejor que este y que se pueda recuperar la economía del país?
A mí me gustaría poder decirles que creo que podemos recuperar, pero con esta línea de gobierno, con este presidente, con un ministro de Economía que no entiende dónde se genera la riqueza, que, que está buscando recaudar fácil. Nuestra economía no va a crecer. Definitivamente, ya lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva, la inversión privada va a seguir decayendo en este año que viene. Y eso es lo que jala el empleo. Creo que los peruanos hemos tenido una rápida lección de economía después de muchos años, ¿no es cierto? Los que tenemos más edad recordamos la lección de economía de Alan García que nos llevó a la hiperinflación, a este fenómeno que licúa tu dinero, en el que al día siguiente tu dinero cuesta menos. Ahora estamos presenciando lo que es manejar más la economía rápidamente y qué tan rápido se deteriora, porque mucho de la economía es confianza. En estos más de 100 días de gobierno, lo que hemos visto es salir del Perú más de 15.000 millones de dólares. Es la peor salida de dinero en los últimos 50 años. Y no es porque la gente que tiene dinero es una malvada y quiere llevarse su dinero y no le importa el país. No, pero le importa su dinero también. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer en un país donde el ministro de Economía está preocupado, como digo, en la recaudación fácil, no tiene idea de cómo hacer crecer la economía? Me gustaría que tuviésemos perspectivas. Yo las únicas perspectivas que veo que nos podrían ayudar son las mejoras del precio de los metales, pero lamentablemente la minería que nos podría ayudar está siendo golpeada. Hay 3 o 4 ya empresas mineras que están cerrando y están diciendo, me voy, o por lo menos cierro mis operaciones. Entonces, esto es terrible, ¿no? Conviene dolarizar la economía peruana porque hace 20 años Ecuador también tenía una crisis con el sucre y dolarizó y hoy en día, dentro de todo, tiene estabilidad. La economía peruana tiene una relación con el dólar bastante cercana. No es una economía dolarizada, pero a partir de la hiperinflación de Alan, la gente tiene mucha referencia con el dólar. Hay muchos dólares también. Y esto en algunos casos también puede complicar más, porque uno piensa en sus dólares. Entonces, alguien que ganaba 3.500 soles con el dólar a 3.5, en su cabeza decía gano $1.000. Ahora con el dólar a 4.10, ¿no? Dice, no me alcanza. Y esto se refleja nuevamente pues, en alzas de precio y también en especulaciones que llevan a que la gente se refugie en la moneda, ¿no? ¿No hay No sé temor si que se puede ocurra, por ejemplo, lo que pasa en dolarizar. Argentina, ¿Perdón? que sobremitan para pagar bonos y genere más inflación? Porque el gobierno está anunciando varios bonos. ¿No hay temor a la sobreemisión de soles y generar conflicto en la economía, en inflación sobre todo? Sí, y quisieron pedir más. Felizmente el Congreso de manera responsable no les ha aprobado muchas cosas en el presupuesto y 2, pidieron delegación de facultades. Acá el Ejecutivo puede pedirle al Congreso que le dé facultades para legislar en determinados temas. Le hemos dicho en la mayoría que no, en las reformas tributarias que no, en ponerle más impuestos a las empresas que no. Hoy día, claro, la portada de uno de los diarios de oposición dice el Congreso, o ayer, el Congreso no quiere ponerle más impuestos a las mineras, ¿no? Porque suena bonito, ¿no es cierto? Y sigue siendo parte de la campaña de desprestigio del Congreso. Pero lo que no dicen es que si subimos los impuestos más a empresas que están en conflicto, que se les bloquean sus corredores de salida, se van a ir. Es decir, nuestra minería compite en el mundo y una empresa minera va a decir, me voy a otro lado, me voy a Australia, me voy a Canadá, me voy a África, me voy a tales países donde me van a poner mejores condiciones, donde no me van a quemar mis instalaciones, donde no me van a bloquear la carretera y donde no voy a tener un ministro de Energía y Minas que es enemigo de las minas. Se van. La última pregunta, ya que eres miembro de la bancada de Fuerza Popular. ¿Piensas que tendría que tener un indulto el presidente Fujimori debido a su avanzada edad, a su problema de salud? Incluso ahora
seguramente emocionalmente estará mal por la muerte de Susana Iguchi, por más que hayan estado separados mucho tiempo, es la madre de sus 4 hijos. Ah, si nosotros somos muy cuidadosos en el tema del indulto del presidente Fujimori, nos preocupa muchísimo su salud. Él está además usando oxígeno ahora en muchas horas al día, pero no queremos mezclar nuestras posiciones políticas ni que se piense que queremos poner esto como condición. Y por Pero hay un tanto, riesgo de que muera en prisión. sí, obviamente, un hombre de esa edad siempre hay ese riesgo y nos parecería a nosotros del Fujimorismo algo terrible. Pero no queremos mezclarlo. Yo menos como vocero, y creo que algún congresista podría decirlo, pero mezclarlo sería señalar que nuestras posiciones estarían buscando un indulto que a nosotros nos parece humanitario, justo y necesario, ¿no? Muchísimas gracias, Armando. Que viva el Perú. Gracias. Igualmente, que viva Argentina también.